el diagnóstico. El diagnóstico de precisión creo que es la base para un resultado óptimo y con mucho menos complicaciones. Obviamente que cuanto más compleja es la cirugía, más posibilidades obviamente de tener complicaciones. Y ahí va, si me permiten, la primera pregunta del doctor Negrón. Ya mostramos las cirugías muy complejas. ¿Cuáles son sus complicaciones más frecuentes? En realidad, el número de complicaciones que hemos tenido, si lo pudiéramos ver desde el punto de vista estadístico, si clasificamos en DINDO, tenemos una DINDO 1 y DINDO 2, nada más, que son complicaciones realmente desde el punto de vista médico, ¿no? Una de las cirugías colorectales que se hizo, por ejemplo, es una complicación médica porque comienza a ser taquicardia, una taquicardia paroxística supraventricular. Llaman de la clínica, el paciente está con 140 de pulso y debido a que su presión como está normal, todo normal, todo está bien, perfecto. Por tanto era por hipopotasemia, o sea, tenía un gasto alto la hilostomía, simplemente con la corrección del potasio se corrigió absolutamente todo. Eso es, desde el punto de vista de la clasificación de DINDO, es tipo 1, porque las 3 y las 4 son complicaciones severas. La otra complicación, que fue una complicación a largo plazo de una cirugía colorectal, a 5 años de haber sido operada, hizo un cuadro de estenosis leve que remitió con dilatación colorectal y está perfectamente normal. Pero después en este tipo de cirugía somos extremadamente cuidadosos. Yo no digo que no pueda haber complicaciones cuando se hace esto, ¿no? Pero después no. ¿Lesiones de uréter? Lesiones de uréter no. Más bien en una ureterolisis de un nódulo ureteral que sí comprimía la serosa ureteral, sí hubo una pequeña solución de continuidad que fue reparada in situ, ¿no? Pero sí se sabía que iba a pasar eso, ¿no? Usted, doctor Pimentel, ¿cuáles han sido sus complicaciones más frecuentes? La complicación más severa que hemos tenido en el hospital ha sido una perforación intestinal. Por un motivo, los endometriomas son más frecuentes en el anexo izquierdo. Y allí los pacientes que tienen como esos sigmoides un poco más, digamos, grande, hace que rodee a un endometrioma gigante. Se vive en el afán de la laparoscópica de despegar, ya se ha despegado el sigmoides del endometrioma, el despegar el endometrioma del epidilio pélico izquierdo para no hacer daño al vaso, al infundíbulo. Con la aspiradora le hago una estructura que era el sigmoides. Obviamente ahí se tuve que hacer la conversión, se estructuró el intestino, lavado profuso, drenes y todo eso. Todas las conversiones que hemos tenido, básicamente hemos tenido que, como todavía la laparoscópica y ninguno de ellos hacer la parotomía. Una vez hemos también tenido un problema con ureter, de una cuestión de endometriosis severa que entraba por una histerectomía, pero que al ingresar encontramos que toda la estructura tumoral era extraperitoneal, sería reperitonizado. Estaba todo el endometrioma colindando básicamente con los vasos ciliacos. Se hizo ahí la laparoscópica. Aparentemente no hay ningún problema porque es igual, se hizo la disección del uréter hasta abajo, hasta el cruce con la arteria uterina. Pero señora, a los 10 días vino con una fístula. Cuando se ingresó se encontró que lo que había visto, se había hecho ahí en la disección es que se había devascularizado la lenticia ureteral. Entonces ahí en la fístula tuvieron que hacer un reemplazo ureteral. ¿Algún tipo de preparación intestinal en estas cirugías?
en realidad fuimos variando con el tiempo, ¿no? Ahora hacemos preparaciones intestinales muy ligeras que no provocan un gran desequilibrio electrolítico en el paciente, ¿no? Lo que yo quisiera hacer un comentario, ya que todos estamos reunidos acá y que es importante decirlo, ¿no? Con su anuencia, doctora. He escuchado que en la exposición, he visto en la exposición, en los vídeos, endometriomas asociados a enfermedad profunda. También se mencionó de que el endometrioma como causa de dolor pélvico crónico. Yo pienso totalmente diferente. El endometrioma per se no duele. El endometrioma duele cuando está asociado a una enfermedad profunda. La gente que se dedica a estudiar esto ha demostrado que la cantidad de fibras nerviosas que tiene el endometrioma es extremadamente pequeña en comparación con las lesiones superficiales y con las lesiones profundas. Por tanto, y sobre todo son fibras C y delta que conducen dolor. Por tanto, no es tanto el dolor que produce el endometrioma. Cuando un endometrioma duele, generalmente hay que pensar que está asociado a la enfermedad profunda. Sabemos que 77% de los endometriomas están asociados a enfermedad profunda y de tales más o menos el 80% tienen compromiso colorectal. Por tanto, hay que siempre indagar, en mi opinión, síntomas digestivos, ¿no? Preguntarle si hay disquesia, si hay diarrea o aumento de la frecuencia evacuatoria menstrual, o hay episodios de diarrea, constipación, o arrugamiento intestinal, o disquesia, dispareunia, disuria, ¿no? Porque cuando hablamos de todas esas cosas, estamos hablando también de que potencial compromiso nervioso. Hay muchas personas que se quejan de sintomatología nerviosa, como en el caso del paciente que presentaba que tenía compromiso por vecindad irritativa del nervio obturador, pero también puede haber compromiso del nervio sacro, que hemos tenido un caso de compromiso del nervio sacro a pelvis, ¿no? Entonces, creo que lastimosamente no he podido discutir un poco más sobre endometrioma, pero por ejemplo el doctor Chaperon, leemos mucho a Chaperon y a toda la escuela francesa, ha demostrado que más o menos endometrioma ovárico 60% de enfermedad profunda, endometrioma ovárico 60% de adenomiosis, endometriosis profunda 60% más o menos de adenomiosis. Por tanto, estamos hablando de una cosa seria, importante, y considero yo al endometrioma como un marcador de severidad de enfermedad. El endometrioma es la punta del iceberg de severidad de enfermedad. Un endometrioma puede ser pequeño y doler, hay que buscar por qué duele. Esa es mi filosofía, mi visión quirúrgica y mi visión del pensamiento, ¿no? Si alguien del auditorio quiere compartir, discutir estas cosas. Sí, doctor. Coincido plenamente con lo que acaba de manifestar el doctor en relación a la importancia que tiene en el momento actual el conocimiento del endometrioma como un marcador de severidad de endometriosis profunda. Y este es el motivo por el cual muchas veces los pacientes que tienen dolor asociado a endometrioma, una vez que le sacan el endometrioma, al no haber percatado de la enfermedad que queda dentro del paciente, persiste con dolor. Y lo que ha pasado no es que ha recaído, sino que simplemente ha sido una cirugía incompleta porque no se ha percibido que la enfermedad que producía el dolor estaba más al fondo de lo que solamente estaba. Eso como comentario. Como pregunta, el doctor ha mencionado dos aspectos sumamente importantes que son el planeamiento operatorio y la sistematización de la cirugía para llegar a este tipo de procedimiento. Pero hay un tercer aspecto que considero que es importante y que quisiera conocer tu opinión, que es el concepto del equipo quirúrgico como recurso humano en la realización de estos tipos de cirugías. La importancia de entrar con un cirujano que tenga la misma visión de la enfermedad, un urólogo que conozca de la enfermedad. O sea, pienso que el manejo de la endometriosis profunda es un manejo de un equipo por la seguridad de la paciente, por la seguridad del mismo cirujano. Entonces quería conocer su opinión acerca del concepto de equipo. Para la mayoría de trabajos hablan siempre de un equipo. ¿Cuál es su concepto? Totalmente de acuerdo, doctor Celis. Y lo
Lo que es más, o sea, nuestro centro funciona como un equipo multidisciplinario. Si bien el liderazgo lo mantenemos y lo llevamos, por ejemplo, y a modo de anécdota les cuento, ¿no? me duró 2 años en hacer comprender a mi equipo lo que vamos a hacer. Por eso puse y recalqué comprensión y entendimiento de la enfermedad endometriosis. Cirujano común y corriente, ni siquiera cirujano general, diría yo, tiene que ser un cirujano colorectal. Colorectal, el cirujano general muchas veces ni está vinculado con el tema colorectal. El tema colorectal, cuando empecé a estudiarlo, es una cosa compleja. O sea, es simplista pensar que es un tubo que hay que cortar. El intestino es sistema nervioso, plexo de Auer, plexo de Meissner, y entre los dos, las células de Cajal, que son las que hacen el peristaltismo y el control del peristaltismo. Pero no solamente es eso, tener el concepto de lo que es reservorio, de lo que es reflejo anal inhibitorio. El concepto de reservorio no es un concepto anatómico, es un concepto funcional. Y son mujeres jóvenes que podemos desfuncionalizar, porque son cirugías extensivas, denervativas, y es que no tenemos el concepto adecuado de preservación nerviosa. Y aún así podemos lesionar un plexo simpático, parasimpático. Por tanto, tenemos que ser puntuales y decir las cosas como son. Por eso, planeamiento quirúrgico con un diagnóstico previo, ¿no? Entonces, cuando uno se reúne con su equipo, yo me reúno con mi equipo, discutimos los casos, vemos las mejores opciones, los momentos quirúrgicos adecuados, porque creo que eso es ser profesional. Entonces, planeamos adecuadamente las cirugías, por tanto, nuestro margen de complicación es el mínimo. ¿Por qué? Porque todo está planificado, todo se ve, que nada debe faltar, pero aún así siempre hay un margen de riesgo. Sabemos que el 40% de los riesgos de cirugía laparoscópica se debe por los equipos laparoscópicos. En plena cirugía se apaga el equipo, no hay gas o no funciona el bipolar, el monopolar. Sucede, está descrito 40%. Por tanto, el check-in es una cosa que ayuda tremendamente. No inicio una cirugía, prueba tu monopolar, prueba tu aspiración, prueba tu bipolar. Todo esto, ya empezamos. Esa es nuestra visión quirúrgica y creo que la pregunta que ha hecho el doctor Celis es tremendamente importante y puntual. Tenemos que empezar a pensar en equipo quirúrgico. Si bien hay una persona responsable, hay un líder en el equipo y que debe saber todo lo que saben los demás, obviamente es importante que haya un equipo quirúrgico que piense en la enfermedad, entrenado en la enfermedad y que sepa hacer las cosas. Ejemplo. Lesión uréter medio, no alcanza para la anastomosis. Tiene que estar capacitado para hacer un reimplante ureteral. No alcanza, tiene que estar capacitado para hacer un body flap laparoscópico. Porque ¿cuál es la gracia de convertirlo? Estás ofertando cirugía laparoscópica y además la cirugía laparoscópica nos permite ver en magnificación todas las estructuras. Entonces, esa es la visión. Y obviamente, ir creciendo en esto, planificando las cosas. Por ejemplo, el futuro, ya hemos empezado con la parte diafragmática. En algún momento va a necesitar realizarse una resección de diafragma. Por tanto, hay que estar preparado para eso. No solamente es pélvico, es extrapélvico. Entonces, yo creo que sí, mi querido Alfredo, ¿no? Hay que pensar en equipo multidisciplinario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Una pregunta? Sí, con respecto al dolor pélvico, puede coexistir causas que no sé, o sea, actualmente hay varias teorías, ¿no? de problemas del dolor, causas neurológicas que afectan la parte funcional. Está como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero? ¿Fue el primero el dolor o fue el primero el endometrioma? ¿O es una consecuencia de eso o de la endometriosis? En esos casos la historia clínica es muy importante, la sintomatología, la evolución de la sintomatología, hay una correlación, ¿no? de datos que uno va viendo en la historia del paciente. En ese aspecto, ¿qué síntomas usted ha visto que tiene la paciente que no correlacionan con las imágenes que puedan tener un paciente? O sea, usted ve el síntoma y cuando correlaciona con las imágenes de ecografía, resonancia, no concuerda. O sea, ¿cuáles son
las patologías que usted ha visto que pueden presentarse en esos casos, ¿no? Uno es eso. Dos es en el manejo del manejo multidisciplinario, ¿cuál sería la importancia de hacer el manejo interdisciplinario y transdisciplinario? ¿Cuál sería la diferencia en la evolución de los conceptos de los equipos? Porque una cosa es multidisciplinario, otra cosa es interdisciplinario y otra es transdisciplinario. ¿Cuál sería el...? Empiezo por la última. No hay problema en esa disquisición. Así de sencillo. División es multidisciplina. En la esa división para mí no existe. O sea, tengo un equipo, todo el mundo piensa como yo en el manejo quirúrgico del enfermo. Punto uno. Ahora, es cierto, muchas veces no hay correlato entre la lesión anatómica y la sintomatología del paciente. Hay pacientes que pueden tener lesiones no tan floridas y quejarse demasiado. En esas pacientes, generalmente soy muy puntilloso en proponerles una cuestión quirúrgica, un procedimiento quirúrgico. Siempre hay que investigar antecedentes, etcétera, etcétera. No voy a hacer en detalle ahorita de los antecedentes que uno pregunta en el paciente, ¿no? Pero sí insisto mucho en la historia clínica, y si no hay una razón valedera para un procedimiento quirúrgico en ese momento, generalmente tenemos también los canales para que vaya al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, etcétera, y insistimos mucho en el tratamiento médico, ¿no? Y realmente sí nos es muy favorable para muchas pacientes que no han requerido ese tipo de cirugía, ¿no? Pero la gran mayoría de pacientes que veo sí tiene lesión y sí tiene dolor producida por lesión, ¿no? O sea, yo no puedo pensar que una paciente está inventando disquesia, por ejemplo, ¿no? Cuando le encuentro un nódulo de esa naturaleza. No puedo pensar que una paciente está inventando rectorragia cuando le encuentro un nódulo de esa naturaleza. Por tanto, hay una correlación de imagen, sintomatología, signología con la patología. Y una última pregunta es, yo veo que dentro del plan de trabajo ustedes tienen estudios funcionales, por ejemplo, urodinamia para la parte vesical, manometría en la parte rectal, y el otro es el uso de catéteres, ¿no? En la parte intraoperatoria. Ahí ese esquema se trabaja. Ya, empiezo por lo último. No utilizo catéteres ureterales. Si bien se ve peristaltismo con el catéter ureteral, se ve, pero prefiero no utilizarlo, salvo que haya específicamente un diagnóstico previo de una lesión que compromete vías urinarias. Y que si lo vemos estadísticamente es menos de 3 a 5% de todas las endometriosis, ¿no? Bien, la otra pregunta era... Estudios funcionales. Estudios funcionales. Bien, el estudio funcional que nosotros realizamos empieza con la ecografía transvaginal, sobre todo probando elevadores del ano. Y cuando tenemos un sistema de elevadores del ano adecuadamente funcional, inferimos que la parte nerviosa está bien. Ahora, es cierto que la enfermedad endometriósica puede producir disfunción anorrectal en algunos casos, pero de lo que hemos visto no hemos tenido la necesidad de por ejemplo, pedirle una manometría rectal previa, ¿no? Y las personas que han sido sometidas a regresiones colorectales, la disfunción que han tenido han sido simplemente de la frecuencia evacuatoria inicial, y eso también hay que decirle al paciente, que después de la reanastomosis o después de la anastomosis ileal o la colocolónica, como prefieran hacerla, va a haber un aumento en la frecuencia evacuatoria, resultado del proceso denervativo y el resultado del proceso reenervativo. Por tanto, hay que decirle, señora, usted va a tener evacuaciones 15 a 20 por día, pero después de 6 semanas probablemente tenga ya el patrón establecido que en promedio son de 2 a 4 evacuaciones por día, ¿no? Y eso sí es importante hablar de la parte funcional. Y no solamente en el postoperatorio, sino en el preoperatorio. El paciente tiene que saber exactamente a qué se expone, cuáles son los riesgos, cuáles son las potenciales complicaciones. Y al final de cuentas, lo que yo considero no solamente riesgo-beneficio, sino beneficio-satisfacción. Puede tener beneficio, pero no está satisfecho. Por tanto, no hemos completado el ciclo. Entonces, hay pacientes que son difíciles, por tanto,
hay que insistir mucho en la comunicación con ese grupo de pacientes. Y nuestra filosofía, que es chong disciplinaria, tenemos la parte alimentaria, yoga, isopélvico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, darle las oportunidades de que pueda solucionar las molestias que pueda tener. Bueno, creo que ya podríamos estar conversando mañana el tema. Es apasionante, pero quiero agradecer al doctor Pimentel, al doctor Negrón, la brillante exposición que nos han dado, y le doy pase al doctor Meix, que tiene que hacer un aviso. Sí, bueno, gracias a todos por venir. Están convocados para la siguiente reunión, el tercer miércoles de agosto, y asimismo